La palabra en el día de hoy es algo realmente del mundo. En el mundo, desde que se creó, siempre ha estado lleno de preguntas. Siempre nos hemos cuestionado de muchas formas y muchas inquietudes tenemos. Ahora con la inteligencia artificial, ahorita sí que hay una cantidad de dudas y preguntas que la gente quiere hacer constantemente. Y nosotros a veces hemos hecho preguntas difíciles a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a Dios, a nuestros hijos. Yo me acuerdo que una vez mi hermana mayor le preguntó a mi papá, así como de un momento de que estaban siendo corregida, y le dijo: ¿por qué me trajiste a este mundo? Y yo decía, tremenda pregunta, ¿no? ¿Y qué pensaría mi papá? Y hay preguntas muy difíciles. Y cuando uno va a la historia, cuando va uno a la Biblia sí que hay cantidad de preguntas, muchísimas. Y la gente se cuestionaba y se preguntaba, pero ¿preguntar es bueno o es malo? Es bueno, ¿cierto? Y más cuando hay una respuesta contundente, muchísimo mejor. Y en la palabra de Dios encontramos muchas preguntas. Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, nos hacemos muchas preguntas. Y la gente nos pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás cambiando? Bueno, tantas preguntas que se hacen. Por eso he titulado esta palabra, Preguntándole a Jesús. ¿Cuántas veces tú le has preguntado a Jesús o a Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué mi salud? ¿Por qué mis finanzas? Tantas cosas. Y caminando por el libro de Juan, en el capítulo 6, Juan narra un milagro. Esto es como un abrebocas para introducirnos en el tema. Juan narra el milagro de alimentar a la multitud, y hasta los judíos estaban esperando que el Mesías viniera al mundo y que fuese el gran profeta. Los fariseos los despreciaban porque no conocían la ley. Estaba cerca la fiesta de la Pascua y Jesús, con 5 peces y 2 panes, alimenta a 5,000 personas. Pero realmente no fueron 5,000, fueron como 15,000. Y después de este milagro, ¿qué pasó? La gente recibió, comió, se fue para su casa. Y al otro día salieron a buscar a Jesús, con la gran sorpresa que Jesús ya no estaba. Se quedaron defraudados porque Jesús y sus discípulos se habían marchado. Y en el capítulo 6 del versículo 24 dice la palabra: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Estaban qué? ¿Cuántos hay aquí buscando a Jesús? Pero es triste decir lo que voy a decir. Muchos recibieron el milagro de la comida y se alejaron. Y después se dieron cuenta que en su corazón no estaba Jesús, que en sus hijos no estaba Jesús, que en su matrimonio Jesús no estaba, que en sus casas Jesús no estaba. Y en el versículo 25 dice la palabra: y hallándolo al otro lado del mar le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Qué pregunta, ¿no? Y al maestro preguntándole, pidiéndole cuentas. Y muchas veces nosotros también le pedimos cuentas al Señor. Señor, ¿y qué pasó con mi milagro? Yo voy a la iglesia, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué se me murió tal persona? Tengo mi alma destrozada. Y preguntamos de esa manera. Pero algo que encontramos es que Jesús siempre dio una respuesta. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tremendo. Entonces viene una pregunta. Hemos visto las señales, hemos visto milagros en nuestras vidas. ¿Por qué estás buscando a Jesús?
¿Lo estás buscando por el motivo correcto o por el motivo incorrecto? La mayor pregunta realmente debería ser cómo buscar la salvación. Dice la palabra que después de este milagro, Jesús le respondió. Vamos a la siguiente. Y respondió lo siguiente: yo soy el pan de vida. ¿Yo soy qué? El pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Amén. Gloria a Dios. Dios ahora les dio el pan verdadero de la salvación. Ir a Jesús y creer en Él significa eso, salvación. Cristo, Él es el verdadero pan para el alma. Lo que el pan es para el cuerpo, nutre y sustenta. Jesús es para nuestra vida espiritual, nos nutre y nos sustenta. Es el pan, Jesús es el pan, es el alimento para nuestras almas. Jesús, si ustedes se acuerdan, se acercó a la mujer samaritana. Y allá junto al pozo, lo que ella quería era agua. Y aquí en este momento, en esta narración, dice que la multitud estaba necesitando era pan. Junto al pozo Jesús le dijo a ella, se presentó como: yo soy el agua viva. Y ahora Jesús se está presentando como el pan de vida. El pan y el agua realmente son muy importantes para mantener la vida. Jesús es tanto pan como agua. También es la palabra, y la palabra hecha carne. Jesús es el verbo. Uno como que se volvería loco y como que tendría muchas preguntas, ¿no? Pero ¿cómo es esto? Es agua de vida y pan de vida. ¿Cuántas preguntas te has hecho antes de llegar a los caminos de Jesús? ¿Cuántas preguntas le has hecho al maestro porque tus cosas no funcionan a tu manera? Jesús es lo que tú necesitas. Jesús es tu respuesta. Él llega donde nos encontremos, en el momento que estés, en la circunstancia que estés, Él va a llegar ahí. Él nunca se ha apartado de ti. Él siempre estará ahí contigo, de una manera que tú no podrás entender. Por eso Él dijo que Él era el agua y que Él proveía del agua viva. Y dijo también que era el pan de vida. ¿Cuántos tienen hambre de Jesús? Amén, gloria a Dios. Pero continuaron las preguntas. Y yo pensaba, preguntas como esta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Preguntarle a Jesús. Si uno a veces le da miedo preguntarle al jefe, ¿no? O al profesor. Y una pregunta como esta. Unos dirían, yo diría, qué atrevido, ¿cómo le va a preguntar a Jesús esto, no? Han visto sus milagros, sus señales, sus prodigios. Pero si no hubiera sido por este tipo de preguntas, ¿cuánto nos hubiéramos quedado callados y no hubiéramos resuelto lo que Jesús quería? Por eso están en la palabra, porque son preguntas importantes. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Amén. ¿Se acuerdan del joven rico que nos comentaban la vez pasada en la prédica? Y aquí estaban preguntando, ¿qué debemos hacer para poner esto en práctica? El sentido detrás de esa pregunta parecía ser: solo dinos qué debemos hacer para obtener lo que queremos de ti. Queremos tu pan milagroso. Queremos que sea nuestro rey milagroso. Dinos qué tenemos que hacer para obtenerlo. Queremos el Jesús que nosotros queremos. Queremos que Jesús haga lo que nosotros queremos. La pregunta correcta que podían hacer era: para ser salvos, ¿qué hay que hacer? El hombre se cree capaz de lograr su propia salvación. Se compromete en hacerlo y cree que Dios va a aceptar todas sus obras.
un padre no solo quiere la obediencia de su hijo. Una relación de confianza y amor es mucho más importante para el padre. La esperanza de que la obediencia crezca de esa relación es amor y confianza. Y es lo que nos está diciendo Jesús. Amor y confianza. Dios quiere el mismo patrón en nuestra relación con Él. Si queremos hacer la obra de Dios, esta comienza con confiar en Dios y en su palabra. Pero Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces dijeron ellos: pero ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Señales habían visto muchas, pero aquí vemos que la dureza del corazón. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Allí estaban los hombres que habían sido alimentados milagrosamente por Jesucristo, por nuestro Señor. Cuando Él alimentó a los 5,000, aún ellos dijeron: danos señales. ¿Qué obra haces? Y lo estaban viendo, lo estaban viviendo. Estas obras, a pesar de todas estas obras, no querían creer en Él, de ninguna manera. Y después hablaron que querían el pan material. Hombres de duro corazón. El mundo está lleno de corazones duros, de gente que no quiere saber, que ve las señales, ve los milagros, ve los prodigios y no quieren creer. Ellos dijeron que Moisés le había dado el maná en el desierto, pero la verdad es que Moisés no fue quien les dio el maná en el desierto, fue Dios. Y no fue una comida de una sola vez, sino que los alimentó todos los días durante 40 años de su viaje por el desierto. Ahora esta gente quería ser alimentada y es lo que buscaban: el milagro. Y nosotros a veces buscamos al Jesús de los milagros. Por nuestro milagro, por nuestra enfermedad, por nuestro dolor, por nuestra angustia. Y Jesús les aseguró que el maná les había sido preservándoles la vida en los tiempos de Moisés, y que la provisión de comida había sido un regalo de Dios. Todo lo que tú recibes cada día es un regalo de Dios. El maná, amén, gloria a Dios. El maná les dio vida física para atravesar el desierto. Pero en esta época, el Señor Jesús nos da la vida espiritual, como ese pan que descendió del cielo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. La reacción de estas personas fue como la de la mujer samaritana. Al principio, cuando estaba junto al pozo, ella había pedido recibir el agua que Jesús le ofreció. Pero ella realmente estaba pensando: oiga, qué bueno, ya no tengo que volver a venir a sacar agua. Por eso Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Jesús, ¿qué hace? Une los dos elementos. Hizo un contraste entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Las personas son más atraídas por las cosas materiales. Si nosotros colocáramos un aviso aquí a la entrada de la iglesia que dijera comida gratis y pan gratis, ¿qué pasaría? Tinto gratis. Amén, gloria a Dios. Con Juan Valdés a bordo.
Pero si colocamos un aviso que dice alimento espiritual, no pasaría exactamente lo mismo. Jesús es ese maná. Jesús fue el que descendió del cielo y quien dio su vida por el mundo a fin de que nosotros tuviéramos esta vida, para que pudiéramos tener la salvación. Gloria a Dios. Y Jesús es increíble. Uno a veces mira a Jesús y dice, y les pregunta, ¿quieren pan de verdad? Todos los que creen en Cristo tienen vida eterna. ¿Quién no va a querer de ese pan? Pero Jesús los vio murmurando a ellos. Y dice que murmuraban. Entonces, de él, los judíos, porque había dicho, los judíos estaban murmurando de Jesús. Y dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, este es el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo dice ahora que ha descendido del cielo? ¿Cómo así? ¿Está loco? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Los hombres, fuertes aplausos para el Señor. Uno ve la vida cristiana, inclusive veo la mía, y digo, Dios, tan incrédulo, tan duro de corazón. Claro que para el Señor no hay nada imposible de transformarlo y cambiarlo a uno. Pero siempre estamos con esas inquietudes en nuestro corazón. El hombre se encuentra esclavizado y atrapado por el pecado, y lo sabemos, pero lo ocultamos, lo callamos. ¿Cuándo vamos delante de Jesús a decirle, sí, este es mi pecado, no he podido salir de él? Estoy esclavizado, estoy hundido, estoy lleno de incredulidad. Pero hoy Dios te hace responsable de tomar una decisión, si vas a venir a Él o no, de la forma correcta, por los motivos correctos. En Isaías, en el capítulo 54, en el versículo 13, dice, y todos sus hijos serán enseñados, ¿por quién? Por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué necesita el mundo? Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Y en Isaías 60, en el versículo 2 y 3, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. La tierra está llena de oscuridad, de pecado, mentes entenebrecidas, oscuras. Y hay oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Gloria a Dios. El otro día nos decían que la oscuridad no existe, es ausencia de luz. Jesús es la luz que va a iluminar este mundo. Cada hombre que oye al Padre y aprende de Él, Él vendrá a mí. Genial. Si usted escucha la palabra de Dios, si escudriña la palabra, la cree y la vive, entonces Cristo estará contigo y vendrá a ti. Jesús vino a esta tierra y dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y aún así murieron. Este es el plan, este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y aquí sí que salieron preguntas, muchísimas preguntas. Ellos que todo lo cogían y lo desmenuzaban estaban atentos a ver qué decía Jesús. Y ¿cómo que el verbo o la palabra hecha carne? Entonces los judíos empezaron a discutir entre sí diciendo,
¿cómo puede éste decirnos, darnos de su carne para comer? Pero Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Gloria a Dios. El gozo de celebrar lo que hicimos hoy. El Señor estaba preparando a estos hombres, a estas personas, para aquella última cena y para la institución de la cena del Señor. Al ser la sangre un símbolo de la vida, les estaba diciendo que Él iba a entregar su vida. Es decir, que todo aquel que confía en el Señor, en Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso Él dijo, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El maná que los padres de ellos habían recibido en el desierto solo era un símbolo del verdadero pan del cielo que Dios les había dado a ellos y que no era otro que su Hijo Jesucristo. El Señor, ¿qué hace? Aquí viene algo increíble. Él amplía su respuesta. Si antes se había identificado como el verdadero pan del cielo, ahora va a incidir en la necesidad de comer este pan para tener vida eterna. Así que del mismo modo que sus padres habían comido el maná en el desierto, ellos tenían que comer de él si querían tener vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Comer esta carne y beber esta sangre significa creer en Cristo. Participemos de Cristo y de sus beneficios por fe. Ahora bien, no debemos perder el contexto de todo lo que venimos hablando, en el que Jesús está explicando estas cosas. Era en la fiesta de la Pascua. Al comenzar la celebración de la Pascua, los israelitas tuvieron que sacrificar el cordero y luego separaron la sangre para colocarla en los dinteles de las puertas, en los postes de su casa, y prepararon su carne para comerla en cada casa. El Señor explicó en otra ocasión que su sacrificio en la cruz iba a ser el cumplimiento definitivo de aquella Pascua que los israelitas habían celebrado en Egipto. Y Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahora Cristo asume esta posición para explicar que Él daría su sangre y su carne por sacrificio de todos nosotros, de toda la humanidad. Por eso queda claro que Jesús está hablando de qué, de su muerte, los está preparando para ese momento final que ocurrió en la cruz. Todo tenía, Jesús conoce todas las preguntas. Nosotros a veces decimos, le voy a preguntar esto, voy a hacer esto, pues ya lo conoce y tiene la respuesta. Pero todo esto que estaba pasando desagradó a los judíos que estaban escuchando de Jesús. Y seguramente por su falta de fe, llegaron a interpretar las palabras de Jesús de una forma muy literal. Comer la carne de un hombre, eso sería canibalismo. Y para un judío, beber la sangre, pues tampoco, porque estaba prohibido por la ley. Pero claro que Jesús no les estaba invitando a hacer esto. Ellos lo tergiversaron y tomaron la palabra como tal. Cuando les dijo que era el pan que descendió del cielo, que ellos debían comer para tener vida eterna, estaba ilustrando la necesidad de creer en Él. Lo mismo que cuando en otra ocasión les había invitado a ir a beber del agua de la vida eterna. Entonces los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer de su carne?
Y yo veía esto y decía, Dios, no solo ellos se preguntaban, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado y hemos puesto preguntas sobre la palabra? Yo creo que el más cuestionado del mundo ha sido Jesús. Pero Jesús siempre tiene una respuesta, porque Él conoce absolutamente todo lo que hace. Podemos decir que muchos de ellos se habían forjado una idea equivocada de Jesús y su ministerio. Y cuando reveló la verdadera misión, cuando mostró su verdadera misión, su popularidad se vino abajo. Y la multitud y muchos discípulos le abandonaron. Cuando conocemos la verdad, la esencia de Jesús en nuestra vida, lo que hay que hacer para ser un verdadero cristiano, nos desmotivamos y bajamos. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 22 y 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero; para los gentiles, locura; mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero hay algo. ¿Sabe qué dijeron? ¿Sabe qué dijeron? Dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? La conclusión a la que llegaron la mayoría de los discípulos que escuchaban a Jesús fue que era una palabra dura. Y hay veces pensamos que esta palabra es dura para nuestra vida. En un momento difícil nos encontramos una palabra más difícil y no entendemos. Una palabra dura, difícil de escuchar. Y por esta razón se volvieron atrás y ya no andaban en él, no lo buscaban. Pero el verdadero problema no estaba en las palabras de Cristo, sino en la dureza y en la rebeldía de nuestros corazones. Los discípulos llegaron a entender la verdadera identidad de Jesús. Por eso se acuerda cuando dijo, tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Fue cuando empezó a decirles, tengo que ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ahí sí que viene otra pregunta más terrible. Pero Jesús pregunta, pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si no habían creído todo eso, ¿cómo iban a creer cuando Jesús subiera al cielo? Así se reirían. El Señor les dice que si su muerte les escandalizaba, ¿qué pensarían de su ascensión? Con esto les está diciendo cuál sería el siguiente paso que vendría después de su muerte, que no sería otro que el de la resurrección, el regreso al cielo con el Padre. Y esto aquí se completa el cuadro de la obra de Cristo: la cruz, la resurrección y la ascensión al Padre, al cielo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si todavía quedaba alguna duda en las mentes de ellos, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿También se quieren ir ustedes? A partir de aquí Jesús se vuelve hacia sus 12 apóstoles. Ellos habían pasado mucho tiempo con él, habían recibido enseñanzas, habían visto sus milagros, habían tenido muchas más oportunidades de conocer que cualquier otro. ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían ante el éxodo masivo que se estaba presenciando? La decisión era de ellos. Hoy la decisión es tuya. Estás conociendo la palabra. Has recibido un llamado del Señor. Tú eres un siervo útil en las manos del Señor. Donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu profesión, en tu vida, en tu casa, con tus hijos, siempre serás un instrumento útil en las manos del Señor.
Pero Él no pide sino que creamos, que vivamos su palabra, que dejemos atrás las cosas. ¿Puedes preguntar? Sí, tienes derecho a preguntar. ¿Y vas a recibir la respuesta? Sí, vas a recibir la respuesta. La pregunta nos recuerda el libre albedrío del hombre, de poder cuestionar, poder preguntar. Pero esto es lo que ha hecho que nosotros tengamos un conocimiento más claro de Jesús en nuestras vidas, de ser conscientes de lo que Jesús hizo, de su sacrificio en la cruz, que nos trajo salvación y nos trajo vida eterna. Amén. Regálale un aplauso bien grande al Señor. Te voy a invitar que inclines tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Conocías nuestros corazones, nuestros dolores, nuestras angustias, Señor, nuestras inquietudes cada día, Señor. A veces nos levantamos, decimos, Señor, ¿hoy qué? Dame fuerza, Señor, porque mi trabajo es difícil, porque el día ha sido tremendo. Señor, dame fuerzas por esta enfermedad. Señor, obra en mi vida, con mi esposa, con mis hijos. Señor, tengo tantos sueños o tengo tantas cosas, pero hay algo que me hace falta, Señor. Me siento vacío, a veces siento temores, a veces siento angustias. Señor, a veces como que no te veo, como que no te encuentro. ¿Dónde estás? Y Él está a tu lado. Él siempre camina contigo. En los momentos más inesperados, en la soledad más profunda de tu vida, en la incertidumbre. Señor, ¿hago esto o hago aquello? ¿Será bueno? ¿Será malo? Pero cuando tú vas a Él, como ese amigo, y abres tus labios y le preguntas sin temor, Él te va a dar la respuesta. Y comprenderás que con Él siempre hay un propósito de bien. A veces suceden cosas que no entendemos en nuestra vida, pero cuando transcurre el tiempo y la vida, entendemos el propósito del Señor para nuestras vidas. Pero durante ese tiempo tienes que mantenerte firme, porque los tiempos de desesperación, los tiempos de angustia, los tiempos de duda nos apartan y nos alejan y nos enfrían. El Señor no quiere que nunca nos apartemos de Él, que entendamos, que podamos creer que Él está obrando en nuestras vidas. Si hoy ves a tu hijo en situación difícil, cree que Él puede cambiarlo, transformarlo. Si tu hogar está en dificultades, solamente cree que Él puede restaurarlo. Cordón de 3 dobleces no se rompe porque Cristo está ahí, porque esos hogares estarán sobre la roca. Si hay situaciones difíciles, cree simplemente, confía. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ten un corazón de confianza, de amor, de creer y sobre todo de vivir la palabra cada día. Que hoy te puedas salir hoy lleno de confianza, de amor, de paz, de perdón, de un nuevo comienzo. Porque Jesús está contigo. Jesús lo dio todo por ti. Y hoy no estás aquí por una casualidad. Hoy estás aquí porque Él te hizo un llamado y tú aceptaste. Porque Él quería decirte: te amo tanto que descendí del cielo, dejé de estar al lado de mi Padre por venir a ti, por venir a darte un abrazo, por venir a decirte cuánto te amo. Por eso di mi vida por ti y quiero seguir caminando contigo. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.